¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. Ya saben, todos los viernes de 4 a 5 de la tarde estamos aquí en tertulia vespertina y nocturna. Estamos transmitiendo directamente a través de 2013, www.planeta2013.tv, y estamos transmitiendo para todo el mundo en los 5 continentes. Ya saben ustedes que nos encontramos precisamente en más de 75 lugares en Europa, Asia y América, en donde, bueno, pues nos escuchan en habla hispana a través de este noticiero de tertulia vespertina y nocturna. Un servidor de ustedes, Carlos Jiménez, como todos los viernes, estamos aquí presentes. Y ustedes saben, amigos, que las lecturas que hacemos de los periódicos en los comentarios de editorial acerca de lo que se escribe durante toda la semana en todos los periódicos de circulación nacional, bueno, pues el día de hoy pues vamos a hacer algunos de los comentarios de lo que ha acontecido en estos elementos de la política nacional, y sobre todo con estos candidatos. Ahora lamentamos, como lo dije hace 8 días, la salida de la señora Margarita Zavala, pero vamos a comentar a través de lo que dicen algunos autores, como la doctora María Marván Laborde, quien dice: carencias del debate. Es investigadora del Instituto Jurídico de la Universidad Nacional Autónoma de México, y dice: el debate del domingo pasado, el público es quien merece el aplauso más grande. Las y los mexicanos presentes se comportaron a la altura. Ninguno quiso pasar de faccioso o de gracioso. Nadie interpeló fuera de lugar a los candidatos, a pesar de que los candidatos todos escucharon atentos hasta el final. Es una lástima que el primer debate en la historia de México en que participaron ciudadanas y ciudadanos, el esfuerzo del Instituto Nacional Electoral se haya desperdiciado al resultar un fiasco. El formato innovador quedó aniquilado con la sobreactuación de los moderadores que decidieron apropiarse del escenario para convertirse en protagonistas. Preguntas largas y repetitivas, poca injerencia para encuadrar los temas y en muchas ocasiones interrupciones majaderas y agresivas. Uno de los temas prometidos para el debate era México en el mundo. Ni quienes hicieron las preguntas ni los candidatos pudieron sacudirse el peso aplastante de la frontera norte. El muro de Tijuana acabó asfixiándolos. Nadie se acordó de la Unión Europea o de que ese día hubo elecciones en Venezuela. Asia solo salió a relucir cuando Meade reclamó a López Obrador que Morena hubiese votado contra el Tratado Transpacífico. Este último mencionó a Centroamérica para proponer una alianza para el desarrollo. Parecida a la política de Estados Unidos utilizó en los años 60 del siglo pasado para contener el avance del comunismo en la región. Imposible imaginar que Trump se embarque en una aventura semejante, ni siquiera en las múltiples ocasiones que se habló del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica. Y uno de los elementos del evento fue precisamente el hecho de que pues se ha convulsionado mucho estos debates debido a las preguntas, contestaciones y encontronazos que se han dado los candidatos. La fuerza de los candidatos en los estados, dice Leo Zuckerman. Javier descubrió que las principales entidades federativas que contribuyen al porcentaje nacional de Andrés Manuel López Obrador, tanto por tamaño de población como porcentaje de intención del voto, son el Estado de México y la Ciudad de México. Evidentemente, amigos, que estamos preparando un análisis de gran profundidad de lo que está pasando en la República Mexicana con los ahora 4 candidatos, para ver lo que están publicándose en algunos medios trascendentales en México. Y dice Leo Zuckerman en Juegos de Poder: si las elecciones presidenciales fueran el día de hoy, López Obrador arrasaría en Tabasco, Chiapas, Ciudad de México, Quintana Roo, Nayarit, Guerrero, Oaxaca, Tlaxcala, Morelos, Campeche e Hidalgo. Con gran probabilidad se llevaría Baja California Sur, Puebla, Veracruz, Baja California, Colima, Sinaloa, Zacatecas y el Estado de México. Tendría una lucha apretada por ganar Sonora,
Michoacán, Chihuahua, San Luis Potosí, Durango, Nuevo León, Tamaulipas y Querétaro. Prácticamente estaría empatado con Anaya en Aguascalientes. Las fuerzas de Andrés Manuel López Obrador es impresionante, podría llevarse nada menos que de 28 estados de los 32 entidades del país. Pues como ven ustedes, amigos, las publicaciones que se están haciendo a raíz de la participación de algunos de ellos, pues nos dejan mucho que ver, y sobre todo en las últimas etapas de José Antonio Meade, y dice así lo siguiente: lo de Meade es tristísimo, no ganaría ni una sola entidad en la República. Obtengo estos datos de un nuevo estudio de Javier Márquez, la elección presidencial en los estados, publicado a partir de ayer en el Oráculos México, sitio especializado en elecciones de México. Javier, creador del modelo Poli o Polls de las páginas mencionadas, ha metido un nuevo gol. Pero también se habla de las consultoras. El candidato por México al frente, Ricardo Anaya, solo arrasaría en Guanajuato. Y dice: Márquez tomó varias encuestas nacionales de 8 casas encuestadoras: Buen Día, Laredo Consulta, Mitoski, GEA ISA, Ipsos, Parametría, Marcael, Reforma y Varela y Asociados, de tal suerte que pudo agregar un total de 15.881 entrevistas levantadas entre enero y abril de ese año. Luego estimó la intención del voto de cada estado por medio de un modelo estadístico post-estratificación. La metodología, que incluyó varios ajustes estadísticos, se aplica y se explica con detalle en Oráculos México. Bueno, pues ahí tenemos los comentarios de Leo Zuckerman, pero también vamos a ver otros elementos interesantes de lo que ha pasado durante esta contienda. Me voy a permitir mencionar y leer el documento publicado en El Destino 2018 del periódico Excelsior, en la sección 4, acerca de lo que acontece con la respuesta. No vamos a hablar de Andrés Manuel López Obrador, pero sí vamos a hablar de José Antonio Meade. Meade dice que está del lado de las víctimas. Ni me retracto ni ofrezco disculpas. Afirma que en las próximas elecciones se debe buscar un presidente que aplique la ley y esté del lado de las víctimas. Este es uno de los elementos publicado el jueves 24 de mayo, el día de ayer. Tlaxcala, Tlaxcala. Dice lo siguiente: ni se retracta ni ofrece disculpas, así respondió José Antonio Meade, candidato de la coalición Todos por México, en su gira por Tlaxcala, a la candidata al Senado de la República por Morena, Néstora Salgado, quien advirtió que presentará una denuncia por daño moral contra el abanderado presidencial. Yo considero que el señor José Antonio Meade, no sé quiénes sean sus asesores, le dio el documento para que lo leyera el día de la propuesta. Estar certificado precisamente para determinar qué fue lo que sucedió con los jueces, pero además de ello, empezamos a encontrar documentos que avalan precisamente, como lo vamos a ver más adelante, lo que sucede con algunas instituciones. Hay quien quiere pactar con los delincuentes, dice José Antonio Meade. ¿Qué les decimos? Hay quien quiere aplicar la ley, vamos por un presidente que quiere aplicar la ley. Y yo hoy digo con toda claridad, si se trata de darle voz a las víctimas, ni me retracto ni me disculpo, faltaba más, aseveró José Antonio Meade. Esto luego de que el marco del debate por la presidencia de la República, Meade leyera un texto que se deriva de información pública en relación a la acusación que existió contra ella por supuestos delitos de secuestro y extorsión. Es bastante fuerte lo que hay aquí, pero la pregunta, a través de las entrevistas que tenemos por ahí, ¿qué sucederá si el señor José Antonio Meade va a ser presidente y cuando tenga una fe de ratas y que tenga que corregir, va a aplicar lo mismo? Ni me retracto ni ofrezco disculpas. ¿No será que cuando sea presidente, ante un error de propuesta o toma de decisión que no acepte, se convierta en autoritarismo y falta de equilibrio? Eso ahí la dejo nada más para que ustedes puedan ver. Dice: no me retracto ni ofrezco disculpas, pero
no utilizar en el hecho de la legislación ante un apoyo político sin análisis de conducta a posteriori. Y esto lo menciono porque precisamente el ex fiscal de Guerrero, Iñaki Blanco, dice que todavía tiene cuentas por tratarse directamente de lo que hizo la señora Néstora Salgado. Y dice en otro documento: lo más importante que juzga a un país, a una campaña, a un gobierno y a sus políticos es si son capaces de comprometerse por un México incluyente. Se aplicaría el apoyo del programa Prospera para las familias que enfrentan el reto de tener una integración con la discapacidad. Esto lo propuso José Antonio Meade. Y la verdad que esta es una campaña que están haciendo todos los contendientes en una compra de conciencia, sobre todo como lo hace José Antonio Meade con Prospera. Pero nunca de ellos, de todos los candidatos, han dicho de dónde van a obtener ese dinero. Por lo tanto, pues nos encontramos con algunos elementos bastante fuertes en las propuestas, pero voy a continuar mencionando algunos de ellos. Néstora Salgado contesta, y esto lo dice también el día de ayer en la misma sección Destino 2018. Néstora Salgado no ha sido exonerado. Caso Néstora sigue abierto, dice Miranda. El 25 de junio tiene cita en un juzgado, dice la presidenta de Alto al Secuestro. No se deja notificar, acusa el abogado. Y vamos a ver qué dice. Y esto no tiene el nombre del autor, sino es de la misma redacción del periódico Excelsior, o sea, está autorizado por el director. Las declaraciones de Néstora Salgado en el sentido de que había sido exonerada del delito de secuestro que se le atribuyó cuando ella era dirigente de la Policía Comunitaria en Olinalá, Guerrero, son imprecisas, pues el caso aún sigue vigente como reposición del procedimiento, dijo Isabel Miranda de Wallace. La señora Wallace sabemos que es defensora de todos aquellos que han sido víctimas de arbitrariedades. La entrevista con Pascal Beltrán del Río para Imagen Radio, la presidenta de la organización Alto al Secuestro añadió: según la información que obra en mi poder, porque yo ayudo a las víctimas, por lo menos a 3 de ellas, tenemos todavía una reposición de procedimiento, es decir, apenas se va a iniciar el proceso por una causa penal de secuestro. Destino desestimó las afirmaciones hechas por la página web Verificado México, donde indican que Néstora Salgado no tiene ningún juicio pendiente. Afirmó que con la pena, les comento que todavía en junio ella está citada el día 25 de junio del presente año a las 11:30 horas, que le toca la sección penal 7013/2026. En tanto, el abogado Samuel González Ruiz dijo que los procesos judiciales en contra de Néstora Salgado se encuentran judicial abierto, que espera que los resuelva el juez. Pero nos encontramos que se polemiza con los legisladores en la Cámara de Diputados. Los coordinadores del PAN del PRD en la Cámara de Diputados coincidieron que Néstora Salgado no debe de estar en la antesala de convertirse en senadora, aunque aclararon que corresponde a las autoridades electorales decir sí o no puede ser candidata o no. Pero aquí vienen los comentarios extras de lo que probablemente no sabe el señor José Antonio Meade. Jesús Zambrano, del Partido de la Revolución Democrática, recordó que la propia Organización de las Naciones Unidas salió en defensa de Néstora y aclaró que su posición es que sean las autoridades electorales quienes decidan, aunque añadió que definitivamente Napoleón Gómez Urrutia no debe ser senador porque no cumple con los requisitos constitucionales, y ese es otro ajonjolí de todos los moles de lo que está sucediendo. A veces las voceras del equipo de campaña de José Antonio Meade indicaron que hay procesos abiertos y será un juez quien decida su situación legal. Y bueno, ¿en base a qué criterio, como lo acabo de mencionar con el exfiscal Iñaki Blanco, puede darse un veredicto? Porque ya opinó nuevamente Iñaki Blanco en algunos programas de televisión donde fue entrevistado. ¿Con qué criterio los jueces van a dar una respuesta? ¿Con un criterio legislativo?
o con una consignación por intereses. Ahí la dejo, amigos, para que ustedes determinen cuál es la posición clara de lo que está sucediendo. Pero ahora quiero pasar a ese mismo tema, no solamente para José Antonio Meade, sino para el Bronco, que es el cuarto contendiente. Y voy a leer parte del documento de Francisco Garfias. Y el título que escribió Francisco Garfias en el documento Arsenal dice, y ustedes perdonarán, pero lo tengo que decir tal y como está escrito: chingón a medias. No tengo la menor duda de que el más estructurado de los 4 candidatos presidenciales que debatieron el domingo en Tijuana fue José Antonio Meade. Eran sus temas, los conoce, fue canciller 2 veces, secretario de Hacienda, llevaba ventaja, sabe de comercio exterior, inversiones, de lavado de dinero y crimen transnacional, de migración. Quería demostrar que somos los más chingones. Lo dijo el sábado, pero otra vez le faltaron agallas para reconocer que fue un error político evitar a Trump a Los Pinos cuando ya era candidato, ponerle alfombra roja después de los insultos humillantes contra México. El hecho es que leer esta fracción del artículo, y volvió a pasar el domingo cuando llega con su familia y le dice a los periodistas, aquí el que va a ganar es el más chingón, que soy yo. La pregunta es, para ser presidente de la República ya lleva 2 desaciertos, o candidato a presidente de la República ya lleva 2 desaciertos, amigos. El primero de ellos es hacer la acusación hacia Néstor Salgado, hablar del señor Gómez Urrutia, pero además disertar majaderías frente a algún público. Un presidente de México debe conservar una altura. Exactamente lo mismo que pasa con el señor gobernador, con permiso de ser gobernador de Monterrey. Esto es parte de lo que vamos a comentar permanentemente, los aciertos y los errores de los contendientes. Y una de las secciones más importantes del jueves 10 de mayo que encontramos en nuestro archivo dice lo siguiente: señalan que hay penas exageradas, exhiben errores en el derecho penal. Especialistas aseguran que en México no se aplican las penas indicadas en el Código Penal y eso genera impunidad. Y aquí quiero, antes de leer algunos aspectos, mencionar que el día de hoy tuve la oportunidad de ver el programa Ellas, que pasa en Televisión Milenio a las 11 de la mañana, y la señora Ruth Zabaleta habla de la ley de policías comunitarios, usos y costumbres, que es totalmente diferente a las constituciones y a la legislación que se manejan en algunos de los estados de la República y en el Distrito Federal, que se obedece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La señora Xóchitl Gálvez habla sobre este elemento nuevo acusatorio que se tiene en contra. Ella hasta cierto punto habló con una claridad, la señora Xóchitl Gálvez, de que no tenemos que ubicarnos en el concepto de la Constitución Política en el Distrito Federal y de la República Mexicana, porque la policía comunitaria municipal tiene solamente la obediencia a costumbres. Y debemos recordar que esta señora comandante de la policía, pues lo que hizo fue llevar detenida a personas, y ahora se le pregunta que si no le pidió permiso a los padres de familia para llevarse a una jovencita de 17 años y someterlos a una reeducación, que eso es parte de lo que ha hecho la señora Néstor Salgado en la propuesta de la propia comunidad, donde ellos fungen como en muchos lugares de la República. Pero vemos cómo la representante del PRI en este programa de Ellas defiende a José Antonio Meade y dice que está cuestionando y debe cuestionarse los hechos de todo lo que está aconteciendo ahí. Y sobre todo la representante del partido Morena dice que José Antonio Meade debe disculparse porque ha cometido errores muy fuertes, porque no conoce los sistemas de costumbres y de usos y costumbres de los pueblos, y que además ya está exculpada por muchos jueces. En este caso, hablar de los errores de derecho penal, pues nos encontramos algunos elementos muy importantes.
10 años de cárcel a quien es el límite de castigo cuando se asigna a una persona por dar una nalgada a una mujer. 8 años de cárcel en la pena máxima por sacarle un ojo a una persona. 7 años de cárcel en castigo por abuso sexual establecido en el Código Penal del Distrito Federal. Pero también tenemos que ver las constituciones de cada uno de los estados. 7 años de prisión es el máximo aplicable a quien reúna tumultuariamente y perturbe el orden público, con empleo de violencia o amenaza a la autoridad. 40 años de prisión es el límite máximo para quien cometa traición a la patria. 9 años de prisión a quien favorezca evasión de presos. 9 años de prisión a quien compra delito de lenocinio. Y sobre todo es interesante ver este artículo porque estamos viendo en alguno de los casos cuál fue la detención y el secuestro que dicen que hizo la señora Néstora Salgado, algunos de las víctimas, como los defienden, pues no solamente algunos de ellos, sino que hemos visto los programas de televisión en contradicción de lo que está sucediendo con Néstora Salgado. Ahora resulta que se piden exámenes médicos para solicitar a los candidatos presidenciales que vayan con un examen médico para ver la calidad que tiene mentalmente el individuo. Bueno, creo que ya sabemos lo que está sucediendo, todo es en contra de Andrés Manuel López Obrador, porque precisamente acaban de aparecer algunos elementos. Gracias por esta imagen donde se encuentra José Antonio Meade y la señora Salgado, quien está protestando y ya demandó a José Antonio Meade por estas calumnias que ha mencionado. Pero pasamos ahora netamente al debate y vamos a seguir hablando de estos problemas de aciertos y errores de los candidatos. El periódico La Jornada, el lunes 21 de mayo, dice: hubo nueva ofensiva para desbancar a López Obrador, y este no se dejó, y vemos el periódico La Jornada, en el que podemos apreciar precisamente algunos de los elementos. Aquí estamos viendo la secuencia de Néstora Salgado con José Antonio Meade en el debate Ataques, Mentiras y una cartera, como la presentó Andrés Manuel López Obrador. Los 4 aspirantes desviaron varios temas para cruce de insultos. Andrés Manuel López Obrador, Anaya le dijo canallita y demagogo, está con Meade en la mafia del poder. En lance del panista al tabasqueño simula que esconde su billetera. Soy el de más edad y estoy bien de salud, pero quieren enfermarme, de acuerdo a lo que vimos en el documento anterior. Y dice así: ¿qué dice Ricardo Anaya? El país es más grande que sus problemas, se recuperará la paz. José Antonio Meade: en el momento de votar decidiremos entre 2 proyectos. Y él dice de una manera muy especial, y ahí lo dejo para que ustedes lo interpreten: el mejor soy yo. Andrés Manuel López Obrador: vamos a sacar a México del atraso, pronto habrá un buen gobierno. Jaime Rodríguez Calderón: mi mamá es mi héroe, denme oportunidad de ser su presidente. Bueno, aquí podemos hablar de cada uno de ellos. Yo quisiera recordarle al señor Jaime Rodríguez Calderón mucho respeto, un gran respeto por la iniciación de su trabajo con respecto a que su mamá es mi héroe. Señor, discúlpeme, pero todos podemos pensar que usted todavía tiene mamitis aguda y que a pesar de ser gobernador de Monterrey, usted puede ser un muy mal presidente de México, porque nos iba a recordar permanentemente el 10 de mayo a todos los mexicanos. Ya lo ha hecho usted de otra manera. El debate sobre migración deviene ataques personales a López Obrador y sobre todo a Anaya. El segundo round es en que la estrategia fue aplicar más golpes a los contrincantes. Las frases destacadas del encuentro: error histórico, inaceptable recibir de Trump en Los Pinos, Ricardo Anaya. Haremos entrar en razón a Donald Trump con autoridad y soberanía, dice Andrés Manuel López Obrador. Cada vez que Trump nos insulta a los migrantes, su dignidad y su vida corren peligro. José Antonio Meade, Curibreña. Jaime Calderón: lo primero que tenemos que hacer es destetarnos de los gringos y ponerlos en su lugar. Crónica en el Metro publica el debate Tal Show con insultos y abrazos. Ante Trump, Anaya confrontador de Meade, diplomático Andrés Manuel López Obrador, aislacionista
José Antonio Meade. Agarrón López Obrador a Naya. El panista le restregó que López presume siempre que salió de compra a la extranjera de bancos mexicanos. En el debate hubo y también muchos insultos directos, dice la sección 3 de la sección nacional del periódico Crónica. Tijuana, donde empieza la República, desde una valla ocre y feroz. Andrés Manuel recurrió a la misma respuesta para diferentes preguntas: erradicar la corrupción y generar empleos. Aquí hay muchos elementos que se le preguntaron a cada uno de los candidatos, pero cuando se les dijo qué harían, sobre todo los migrantes que están residiendo en los Estados Unidos, este es un análisis personal buscando algunas informaciones de lo que pasó en 1942, cuando los braceros mexicanos eran contratados para ir a hacer trabajos específicos a los Estados Unidos. Durante ese tiempo, muchos migrantes que no se inscribieron para ser aceptados por el gobierno de Estados Unidos iban precisamente a la pizca, o sea, a recoger lo que se había sembrado en los Estados Unidos, y mucha gente ganó muy buen dinero, pero muchos no aceptaron llevar documentos que los acreditara. Por lo tanto, lo que hicieron fue quedarse de braceros allá y de ser expatriados prácticamente sin documentos que les diera precisamente el hecho de vivir en los Estados Unidos. Yo me atrevo a decir que este es un grave error. Si vas a un país extranjero, tienes que tener los documentos concretos y la autorización para vivir ahí. Muchos de ellos tenían 40, 30, 20, 15, 10, 5 años viviendo allá y nunca arreglaron sus documentos. Y ahora los que están pagando este hecho pues son los descendientes. Por lo tanto, muchos expulsados que ya tenían 20 y 30 años de vivir en los Estados Unidos. Si lo hubieran hecho y arreglado sus documentos durante ese periodo, otra circunstancia se dio porque tenían la autorización de Estados Unidos, como se hace en todas partes del mundo que vayan allá. Están pagando su necedad prácticamente de no tener documentos y no arreglar esos documentos. Y ahora vemos pues las lamentaciones que se tienen en base a ello. Se dice que hay una aproximación entre 8 y 11 millones de expatriados, no nada más de México, de América Latina y de otros países que están allá. Y lo que no se dijo, y yo me atrevería a decirlo, de que los candidatos no mencionaron que había que hacer un trabajo de investigación sobre los convenios que se tienen en Estados Unidos y México en base a contratos de obreros y trabajadores. Este hecho permitiría, si yo hubiera sido candidato, decir: en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores debe de hacerse el trabajo de investigación para proponer a los Estados Unidos un convenio en base a los migrantes que ya tienen muchos años viviendo allá, para que obtengan la nacionalización o la nacionalidad norteamericana si ellos quieren, y ya lo hicieron los presidentes anteriores. Uno de hecho es el legislativo, crear la legislación correspondiente para apoyar a los mexicanos en el extranjero, y la siguiente etapa es que lo apruebe el Senado y presentarlo al Congreso de los Estados Unidos y al presidente de los Estados Unidos. Debaten cara a cara, dice el periódico Excelsior. Faltan en esos momentos 41 días para la elección. El formato del segundo debate presidencial permitió que por primera vez los aspirantes confrontaran sus posturas frente a frente ante un auditorio ciudadano. Y aquí nos encontramos en las editoriales del periódico Excelsior. Dice lo siguiente: para reconstruir el país, escribe Mario Luis Puentes, el próximo presidente de la República tendrá como principal reto implementar un proceso para reconstruir socialmente al país. Es una tarea de la mayor complejidad porque implica mucho más que solo reducir la pobreza e incluso la desigualdad problemática, ya que de por sí es difícil de resolver esta circunstancia. En la sección Destino del periódico Excelsior intercambian acusaciones, candidatos encaran debate con más intensidad. Andrés Manuel y Anaya se enfrascan en discusiones como inversión, comercio internacional, Atlanta y estudios de Meade. Meade critica a López Obrador por Nestora, ya hablamos de ello. En algunos de ellos nos estamos viendo que los documentos nos hablan de lo que aconteció previo a la llegada. Responder con la pierna dura, dice el Bronco.
Y dice, amaga con nacionalizar un banco de ese país y Trump sigue con sus acciones de dureza hacia México. Y luego viene una publicación que a mí me pareció muy interesante del lenguaje corporal de los presidenciables. Lo dicen todo sin hablar. José Antonio Meade, el parpadeo, el nerviosismo, movimiento de una sola mano, hombres rígidos que tienen tensión. Andrés Manuel López Obrador, peinado, con un poco falta de formalidad al estar descuidado en su peinado, dice el análisis aquí. Aprieta los labios con tensión y represión, cejas levantadas, énfasis de sorpresa. Meter la mano al pantalón, control y relajación. Ricardo Anaya, frunce el ceño, molestia y desacuerdo. Tono plano de voz no resalta lo importante. Dedo latigador, dominación y castigo de otro. Levantamiento de cejas, generar atención, Rodríguez Calderón. Inclinación de cabeza, molestia y fastidio. Bueno, pues es parte de lo que se dijeron estos hombres en el encuentro. La noticia es de que no le movieron un pelo a Andrés Manuel López Obrador, dice Francisco Sea, el debate que entregaron a la presidencia. De hecho, creo que la elección después de ese ejercicio tan pasguato se ha definido, no hubo revelaciones, pruebas, fotos o grabaciones que pudieran hacer naufragar las intenciones de Andrés Manuel López Obrador. Mientras eso pasaba, en materia de migrantes, economía y campo, las propuestas eran redundantes y nada novedosas. Periódico El Sol de México. Las mismas propuestas, pero con más insultos, dice Anaya, y Andrés Manuel López Obrador se trenzan sin argumentos. Anaya y Meade, conscientes de todo lo que aconteció, en eso conceden en un segundo debate cada uno de ellos. José Antonio Meade se mostró más agresivo y dirigió sus ataques también al tabasqueño. El panista encaró a Andrés Manuel López Obrador y el Bronco lanzó otra ocurrencia, expropiar Banamex para frenar a Trump. Y bueno, pues es parte de estos, ya que el señor Jaime Rodríguez Calderón les pidió que se dieran un abrazo entre ellos como si fuera el elemento conciliador, pero después les tundió a cada uno de ellos. Y hay otro elemento que encontramos en algunos de los apuntes. Dice, dará Cordero su voto a Meade, Cepeda lo fustiga. El presidente del Senado dice que lo apoya por su honestidad y capacidad. Bueno, pues es probable que al señor Cordero sea expulsado del Partido Acción Nacional por andar apoyando pues al partido contrario. Y entramos ahora ya al tema de la economía, de lo que está sucediendo en la República Mexicana. Y pues nosotros sabemos que los gasolinazos no bajan pese a los estímulos que se están dando. Crudo y dólar impactan precio. El apoyo fiscal que aplica Hacienda esta semana a la magna Hacienda, 70.2%, el costo del litro es de 17.89. En la sección dinero dice, en gasolina y diésel, estímulos y precios en máximos. El gobierno federal otorga estímulos con hasta un 70% del impuesto autorizado para que estos combustibles, pero sus precios al público están en niveles nunca antes vistos. No baja el precio de la gasolina, dice, en su nivel mayor en la historia, y vamos a entrar en un momento más a hablar de Ferrosur, sabotaje o error operativo. Expertos consideran que el gobierno seguirá con esa política sin llegar a convertirlo en subsidio. Entra más dinero al fondo de petrolero. Recibió el 14% más de lo previsto. Los ingresos de fideicomiso emanado de la reforma energética llegaron a 124.714 millones de pesos de enero a marzo. Otra de las secciones de economía nos está diciendo, para combustible de valor agregado, Pemex importará petróleo ligero. Ha analizado 50 tipos de crudo de distintas partes del mundo para traer 100,000 barriles por día, dijo el directivo. Nuevo gobierno, petroleras plantean 6 licitaciones más. Avances de la reforma energética. Fue el 15 de julio de 2015 cuando el consorcio integrado por Mexicana Sierra Oil Gas, la estadounidense Talos Energy y la inglesa Premier Oil ganaron las primeras licitaciones de la ronda 1.
Y pasamos al Distrito Federal, donde dice de moneda en moneda más de 1.523 millones de pesos. Disfrutan 4 firmas dinero de parquímetros. El Sol de México pudo conocer a través de solicitudes de transparencia el monto que había cobrado el gobierno. Solo le quedan el 30%, más de 1.500 millones de pesos. Nos está diciendo acerca de la recaudación que se hace en los parquímetros. 1.523 millones, que solamente el 30% lo recibe el Distrito Federal. Y pasamos ahora a los comentarios del gobierno federal a través del presidente Enrique Peña Nieto. La confianza es el mayor activo del país. Peña se han generado 3.600.000 empleos. Encabeza el presidente el último día del festejo del Día del Trabajo en su sexenio. Realiza balance en materia laboral. Peña pide emitir un voto razonado. Los avances no deben revertirse, considera. Afirma que será un presidente respetuoso del proceso electoral y que acatará el resultado, sea cual sea. Y se reúne el presidente Enrique Peña Nieto con el ex dirigente de Inglaterra, David Cameron. El presidente Enrique Peña Nieto recibió en la residencia de Los Pinos a David Cameron, ex primer ministro del Reino Unido, a quien agradeció las oportunidades de la colaboración creadas en su gestión. La respuesta tajante de Enrique Peña Nieto a insinuaciones de apoyar a Anaya. Esto ustedes ya lo saben, que se publicó y se dio a conocer por todos los medios. Cuando alguien le ha insinuado que utilice su influencia para ayudar a Ricardo Anaya para que Andrés Manuel López Obrador no llegue a Los Pinos, ha recibido la respuesta tajante del presidente. Nos asegura uno de los interlocutores privilegiados de Enrique Peña Nieto. El hombre no duda que Anaya y algunos empresarios quisieran que eso ocurriera, pero no va a suceder, aseveró el presidente. La fuente respondía a las preguntas que le hicieron sobre la grilla que soltó ayer Andrés Manuel López Obrador con nombres y apellidos. Peña se manifiesta contra la censura, llama a evitar intolerancia, destaca la inversión extranjera directa de 175.000 millones de dólares. Sin lugar para la imposición, el presidente Enrique Peña Nieto acudió ayer a la Semana Nacional de Radio y Televisión. El Senado de la República priorizó la equidad de género. En los últimos 6 años esta Cámara legisló 40 leyes y reformas en materia, entre ellas el fin de las mujeres que se les llamaron las Juanitas, que intercambiaban, dejaban su puesto para dejárselos al consorte. Hay quienes no ven ni reconocen avances, expresa el presidente. Las reformas estructurales aplicadas en el país son reconocidas en todo el mundo. México es ya una historia de éxito, dice el presidente Enrique Peña Nieto. Entrega presea Lázaro Cárdenas a 18 integrantes del Instituto Politécnico Nacional. Hay quienes no ven ni reconocen avances, expresa el presidente. Las reformas estructurales aplicadas en el país son reconocidas por todo el mundo. Y dice, ¿qué tan mal estamos que hemos logrado generar el mayor número de empleos en la historia de nuestro país? En ninguna otra administración, ningún otro tiempo se habían generado 3.600.000 empleos. Bueno, lo que nos reconocemos son las gran cantidad de fotografías que se publican en cada uno de los periódicos de este reconocimiento de la presea Lázaro Cárdenas en el Instituto Politécnico Nacional. No se pueden rechazar los avances que está teniendo México en los avances en una tecnología y en los sistemas educativos. Tal más nos hallamos que la nación no dejó de crecer. Hoy 39 millones visitan nuestra patria. Y pasamos a otro elemento muy interesante dentro de ello, lo que se publicó precisamente el martes 22, México enfría relación con Venezuela tras la farsa. Evidentemente Crónica del Metro ha hecho comentarios bastante fuertes. No he encontrado un solo elemento de análisis para determinar qué fue lo que pasó con el presidente Maduro de Venezuela. El presidente Enrique Peña Nieto agradece la labor de Dupont por México, el Partido de la Revolución Democrática, de tener un periodo extraordinario. Recibe
Peña Nieto, inversionistas de Estados Unidos. Las elecciones demostrarán solidez de instituciones, dice el presidente Enrique Peña Nieto, y sobre todo la seguridad es un reto pertinente, publicado en El Sol de México, en el periódico Milenio y sobre todo en la sección nacional del Sol de México. CONAGO pide unidad nacional, el presidente. Pero también tenemos que recordar, amigos, que hace 25 años fue asesinado el cardenal Posadas y sigue este hecho en impunidad. Y aquí vemos las reacciones y las publicaciones de este documento en Lo Contemporáneo. Ni detenidos ni avances, dice el abogado de la Arquidiócesis de Guadalajara, y exige resultados. El cardenal Posadas Ocampo fue asesinado el 24 de mayo de 1993 en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara, que se llama el Aeropuerto Miguel Hidalgo y Costilla, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga. Recordamos al cardenal Posadas, que era uno de los candidatos para ser papado. Esperemos que algún día se aclare esto del cardenal Posadas, porque era uno de los candidatos para ser el primer papa de América Latina, que iba a ser mexicano, de acuerdo a lo que hemos leído y estudiado con respecto a él. Otro de los elementos que queremos mencionar, amigos, es que ha estado saliendo permanentemente una publicación, dice, esto fue el día de ayer, 24 de mayo, reportan 303 casos de acoso con láser a los aviones. Cuando los aviones entran a la Ciudad de México y en algunos lugares, sobre todo agresiones con láser, 10 agresiones en Sonora, 5 en Nayarit, 73 en Guanajuato, Jalisco 33, Colima 5, San Luis Potosí 60, Tamaulipas 18, Aguascalientes 60, Michoacán 3, Ciudad de México 2 y Yucatán 16, Quintana Roo 5 y Veracruz 3. Bueno, este es un elemento que ya los capitanes de vuelo nos están diciendo que es muy peligroso este hecho porque pueden causar grandes problemas. Sin importar línea aérea, los pilotos de avión que cruzan el territorio mexicano han reportado 303 casos de acoso con rayo láser que les mandan desde tierra. 73 de los casos fueron Guanajuato y 60 en Aguascalientes. Cuidado con ello, aquellos que siempre están jugando con esas pequeñas lamparitas de rayo láser. Pero también tenemos otra información que es un problema muy serio. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes hacen la investigación del descarrilamiento del tren que afirma que Ferromex serán reubicadas 75 familias en el lugar del descarrilamiento, y vemos todos los vagones que quedaron prácticamente acumulados en este hecho. El accidente en Orizaba dejó 17 vagones descarrilados, 7 personas lesionadas. Transportaba más de 2,000 toneladas de maíz y trigo. Esperan reabrir hoy la ruta ferroviaria. El sistema de transporte, Secretaría de Comunicaciones y Transportes investigará el posible sabotaje contra el ferrocarril, y están ustedes viendo algunas de las fotografías que Karina nos ha puesto para que nosotros podamos apreciar estos hechos. Deliberado, Ferromex señaló que fue intención del descarrilamiento para asaltar y robarse maíz y trigo. Se dispara el robo de trenes y vías, que ya lo acabamos de mencionar, pero también encontramos en las publicaciones del jueves del día de ayer los problemas en zona de Tepito, donde verdaderamente se dieron pues una posición en que el operativo de Tepito, policías capitalinos y federales realizaron la madrugada del miércoles un operativo en Tepito contra tenis pirata. Los habitantes del barrio colocaron fogatas y lanzaron cohetones para frenar a los agentes. Se informó que se decomisaron 30 toneladas de calzado ilegal. Lo que quisiéramos saber es qué van a hacer con ese calzado, si lo van a quemar, como es la costumbre, o se va a repartir en las zonas más pobres de México. Dice en la sección Ciudad del periódico Milenio, no es cierto, el periódico Crónica del Metro, perdón, 2 horas de trancazos en Tepito, barricadas, algunos con objetos en llamas, 6 policías lesionados, 30 toneladas de tenis pirata decomisadas, fue el saldo de un operativo en enfrentamiento que duró más de 2 horas. Kofi Annan llega a frenar la violencia
y la democracia sufrirá gran perjuicio. Y él presentó el día de ayer una conferencia. Ex líder de la Organización de las Naciones Unidas convoca a los jóvenes a que el domingo 1 de julio salgan a votar. No se queden en sus casas con los brazos cruzados y convénzase del valor y trascendencia de su voto. Las elecciones ordenadas son la mejor respuesta a la violencia que busca privar a ciudadanos de sus derechos a elegir sus líderes nacionales, locales, en la intimidación. Y bueno, pues verdaderamente Kofi Annan, tuvimos la oportunidad de escuchar pues algunos del discurso que él habló sobre lo acontecido en las próximas elecciones. Y dice: ¿quién ganó la democracia? Volvemos. En el segundo debate entre los candidatos a la presidencia de la República hubo de todo: sketch de carpa, pastelazo, reality show, el gusto de las galerías preferido de algunos comentaristas que exigen el espectáculo sobre la discusión y la confrontación de ideas para no considerar aburridos estos encuentros. Y bueno, pues podríamos seguir hablando de estos elementos de política y sobre todo lo que algunos de ellos que lo vamos a mencionar en la próxima etapa, amigos, puesto que está terminando ya pues nuestro tiempo de tertulia vespertina y nocturna, de lo que ha acontecido a nivel nacional, sobre todo con lo que podríamos mencionar en un momento determinado, el voto duro que se obtuvo precisamente y que se publicó en el periódico Crónica del Metro, y nos habla sobre todo el movimiento de la política y nos habla precisamente de los hechos de los participantes en este universo de discusiones que se tuvieron constantemente. Bueno, pues vamos a despedirnos de ustedes, amigos, en base a que Tertulia Nocturna y Vespertina pues ha querido presentarles algunas de las editoriales periodísticas de todos los periódicos que se han publicado en estos momentos. Ya sabemos que Tertulia Vespertina y Nocturna siempre comentamos lo que escriben algunos compañeros de los periódicos, siempre damos los nombres de hoy, pero por alguna circunstancia hoy se nos fueron los nombres de algunos de los compañeros que hicieron publicaciones en los diferentes periódicos. La próxima semana vamos a buscar la manera de dar información de lo que está aconteciendo en América Latina y en el mundo entero a través de estos encuentros y desencuentros que se tiene Estados Unidos con muchos países del mundo a nivel económico. Pero también hablaremos de algunas propuestas de los nuevos gobernantes elegidos en algunos países del mundo, la problemática de la economía, los desencuentros con Corea del Norte y Donald Trump, y también pues la elección del señor presidente Putin, quien acaba de ser realmente nombrado nuevamente presidente y dirigente en la Rusia soviética, en la nueva estructura de Estado en la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas. Amigos, se despide de ustedes Carlos Jiménez Hidalgo y les dice: nos vemos el próximo viernes a través de Tertulia Nocturna y Vespertina. Agradecemos mucho a Karina su participación como siempre y apoyarnos en imágenes. Solamente les decimos a ustedes buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. Nos vemos la próxima semana en Tertulia Vespertina y Nocturna.